vamos a hablar de distintas cuestiones relacionadas a inquilinos, ¿sí? Lo que tiene que ver con ley de alquileres y lo que tiene que ver con inscripción a tarifas subsidiadas, que en los próximos días se va a abrir este registro. Para este tema vamos a tomar contacto con Emanuel Canelis, que es titular de la Asociación de Inquilinos de la Ciudad de Rosario. Emanuel, buen mediodía, gracias por este contacto. Paula te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, y bueno, y también al equipo y a la audiencia. Bien, Emanuel, para arrancar, bueno, como decíamos, se informó que en los próximos días se abre este registro para los inquilinos quienes quieran, acudir a estas tarifas de luz y gas subsidiadas. Contanos un poco de qué se trata y cómo deben hacer para inscribirse. Sí, tal es así, lo publicó la Secretaría de Energía de Nación, en la cual lo que veníamos planteando ante la finalización de los subsidios al consumo de gas y de luz también, que hoy por hoy el Estado Nacional subsidiaba directamente el consumo, no haciendo escalonamiento y demás, entonces ahora comienza a realizar este escalonamiento. Nuestra preocupación como inquilinos era, bueno, ¿qué iba a suceder con las personas que alquilamos? Porque, bueno, bien sabemos que dentro de ese escalonamiento es muy probable que quizás el propietario no termine en el mismo escalón que la persona que alquila su propiedad. Claro. Y en torno a eso es que planteábamos también lo que sucede a nivel nacional por igual, es que en lo cotidiano, en el uso y costumbre de los alquileres, sobre todo el servicio de gas, no se cambia la titularidad del servicio por, bueno, las cuestiones burocráticas y demás. No así el servicio de luz. Y en torno a eso es que habilitaron próximamente, todavía no está en circulación, un link en el cual se van a poder inscribir los inquilinos e inquilinas para solicitar ese subsidio acorde a sus ingresos y en caso de ser así, que se haga un escalonamiento. Porque claramente, Bien. o sea, quizá hay inquilinos que no entren dentro de la categoría económica, si tienen ingresos mayores a 350.000 pesos, Claro. no tendrían el subsidio. Y para aclarar a tanto propietarios como personas que alquilen y estén escuchando, no es necesario que esté declarado ese alquiler en AFIP y tampoco va a ser necesario que ingresen un contrato, que demuestren su contrato de alquiler y lo envíen, sino que va a tener característica de declaración jurada y Bien. buscando próximamente en 6 meses un análisis de cada caso hasta que justamente se haga el escalonamiento correspondiente. Bien. Emanuel, buen día. Diego Pípero te saluda. El impacto de, digamos, el aumento del costo de la energía, generalmente, digo, claramente eso que vos decís Se escucha muy bajo, discúlpame. digo, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí sí, mucho mejor. Ok, digo, esto que vos mencionabas, el impacto, digamos, la lógica que sigue el medidor de gas, digo, del medidor de la energía, coincido en que efectivamente termina ocurriendo esto. Digo, ¿vos creés que esto va a generar ahora un tratamiento diferente con los medidores de gas? ¿Vos entendés que ahora se van a cambiar al propietario, al inquilino, o sentís que no, que va a seguir funcionando de la misma manera? Realmente, bueno, la ciudad de Rosario, el departamento, Santa Fe, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el servicio de gas es algo muy sensible, ¿no? Después de lo que sucedió acá en la ciudad de Rosario, en Claro. Oroño y Salta, primero quedó demostrado después de esa tragedia la precariedad que tiene el servicio de gas, la precariedad también de las instalaciones, ¿no? Es una situación muy difícil el servicio de gas ha llegado hasta incluso personas que alquilan y en los primeros meses de alquiler hay un problema en el edificio con respecto al gas y listo, se les corta el servicio y quizá termina su contrato de alquiler sin poder utilizar ese servicio, teniendo que mudarse
de lo que es el servicio de gas al eléctrico para cocinar, para bañarse y sus necesidades básicas, y esto es realmente muy complejo. Es más, hasta es tal el problema que salvo algunos edificios nuevos y demás, muy pocos edificios superarían lo que es una inspección que tiene que hacer la empresa Litoral Gas en torno a las condiciones como tiene que estar ubicado el calefón, por ejemplo. Claro. Si tiene o no tiene ventilación. Hay edificios que tienen muchos años, de la década del 70, 80, claro, que hoy por hoy se alquilan y claramente no le han hecho las refacciones que corresponde y que exige la nueva reglamentación. Claro, por supuesto. Emanuel, te cambio un poquito de tema relacionado obviamente a lo que tiene que ver con alquileres, porque esta semana se retomó el debate de la ley de alquileres, bueno, algo por supuesto que preocupa mucho al sector que representás. Contanos un poco cuál es la información que ustedes están manejando con respecto a este tema y bueno, y lo que se está debatiendo, porque también se está proponiendo retroceder a lo que era el contrato de alquiler por 2 años. Sí, exactamente. Esta semana hubo un pleno de comisión entre la Comisión de Legislación General, que encabezaba la discusión, y presupuesto, porque bueno, había algunas medidas que tenían que dar su opinión los integrantes, diputados y diputadas de estas dos comisiones. Lo que se finalizó fue que la oposición unificó, porque en un comienzo había 3 dictámenes, y la oposición unificó sus 2 dictámenes en uno solo. Juntos por el Cambio encabezaba con la gran mayoría de firmas, y se sumó el sector de Camaño. Y el Frente de Todos tenía su dictamen ya consolidado, es más, logró el dictamen de mayoría en estas comisiones. Lo que plantea el Frente de Todos era mantener la ley, algunos tipos de soluciones de esta primera implementación de la ley, que puede ser introducir defensa del consumidor en lo que es las dificultades que tenemos las personas que alquilamos cuando tenemos la relación con los propietarios o las inmobiliarias, sí, y a su vez también beneficios fiscales para justamente solucionar el problema actual que estamos atravesando, que es la falta de oferta. Claro. Beneficios fiscales para los propietarios, cuestiones tributarias y demás. Y luego el dictamen de minoría, que les comentaba, de la oposición que se unificó, lo que plantea es retroceder de 3 años a 2 años, y lo más preocupante de todo es de ajustes trimestrales, hasta incluso atándolos, dando la posibilidad de atarlos directamente a la inflación, lo que sería realmente un grave problema. Nosotros siempre cuando planteamos la situación vamos un poco más allá, porque sí, en el debate a corto plazo el problema es de la familia que alquila, del claro, inquilino, pero este problema es mucho mayor, ¿no? Si las familias que alquilan tienen que disponer entre un 80 y un 90% de sus ingresos en el pago del alquiler y el pago de cuestiones mínimas, de una canasta básica mínima, claro, es mucho menos el importe que tiene para destinarlo al consumo de los bienes y servicios que se ofrecen en las economías regionales, ¿no? Y realmente es un grave problema que tenemos y que necesitamos que el Estado intervenga para solucionarlo, porque si no, cada vez la crisis económica va a ser más difícil. Hay 9 millones de personas que alquilan en nuestro país. Bien. Importante Emanuel, con relación a esto, ¿cuál es la visión de la asociación de inquilinos? Porque digo, vos mencionás cuestiones, digo, claramente la ley que hoy está en vigencia deterioró el mercado de cómo estaba antes de la ley. Independientemente de que hubiera habido alguna cuestión que corregir de cómo estaba funcionando, digo, claramente lo llevó a un lugar donde perdieron todos. Digo, perdieron los propietarios, perdieron los inquilinos. Es una situación en la que no le sirve a uno, no le sirve a otro. Es una situación, digamos, de los escenarios que podía haber, entendemos que por ahí el peor es el que se tomó, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la visión de los inquilinos? Porque independiente, yo siento esto, corregime, pero digo, la relación entre propietario e inquilino en general son relaciones que cuando
cuando son sanas son de largo plazo, hay buen diálogo y las cosas, digamos, terminan acompañándose. Digamos, la ley acá con el tema de los 2 años, 3 años, con esta pretensión, el legislador entiendo que a lo mejor intervino en un mercado en el que deterioró o alteró condiciones para todos, tanto para los inquilinos como para los propietarios. ¿Cuál es la interpretación digamos, la agrupación que vos en este caso se está liderando? Digo, con relación a cuál debería ser el escenario ideal de largo plazo. Mira, nosotros siempre la ley la vimos como un puntapié inicial, no de llegada. Siempre creíamos, como cualquier ley a todo esto, o política pública, es perfectible, pero los máximos problemas son los que la ley no regula, y es más, hasta incluso uno haciendo un poco de memoria a corto plazo, porque también hay que reconocer, la ley en unos días solamente va a cumplir 2 años de su implementación. Claro. Y trata de la política pública de 3 años, o sea, ni siquiera han dejado terminar que se finalice lo que es la implementación completa y ya están hablando de modificarla. Esto se puede entender así por muchas políticas públicas. En el medio de la implementación hay una evaluación y quizá una modificación para que llegue a buen puerto. Ahora bien, los máximos problemas, como le digo, son lo que no regulaba la ley, que es justamente los primeros 12 meses. Ahí es donde estamos teniendo mayor cantidad de problemas y la cantidad de vivienda ociosa que hay. En torno a esto, ¿qué es lo que digo? Haciendo memoria, las mismas inmobiliarias fueron las que solicitaron, cámaras, colegios, corredores y demás, solicitaron que esos primeros 12 meses no se regulen. Era lo que ellos habían puesto en la mesa de negociación en su momento para, bueno, está bien, que la ley salga, decía. Nosotros claramente, como asociaciones de inquilinos y Movimiento de Inquilino Nacional, planteamos que esto no era así. Debía haber una regulación en los primeros 12 meses y también un acompañamiento con una política de custodiar las viviendas ociosas e intentar que los propietarios vuelquen y no retiren la vivienda que tienen hoy por hoy en alquiler, para justamente hacer una mancomunidad de la situación del mercado inmobiliario inquilino. En torno a eso se sanciona la ley y desde ese mismo momento las inmobiliarias se encargaron, mediante su discurso y demás, que meter un poco de miedo a los propietarios y retirar las viviendas del mercado. Tal es así que hoy tenemos el mercado inmobiliario completamente parado, hay cada vez menos contratos de alquiler, no se vende nada, las viviendas quedan completamente vacías y las ciudades cada vez es más difícil habitarlas. En torno a eso es que creemos que, bueno, lo que hay que intentar hacer justamente es beneficiar la oferta. Ahora bien, borrar con el codo lo que casi más de la mitad de la Cámara de Diputados sancionó hace 1 año y medio, no nos parece lo correcto y creemos que hay que ir más por el lado de lo que plantea el oficialismo, que es un poco más criterioso en torno a mantener lo que hoy por hoy está y después modificar el problema que tenemos, que es la oferta. Y solamente está hablando de beneficios, ni siquiera planteaban este tema de un impuesto a la vivienda ociosa, no se está planteando eso, ni mucho menos, porque bueno, justamente comprenden que la composición de la Cámara, así nos lo trasladaron los diputados, no da para esa situación de avanzar con ese tipo de pena. Pero luego, junto por el cambio, Camaño, plantean esta situación de ajustes trimestrales atados a la inflación. Claramente es gente que nunca escuchó a más de 150 expositores. Es un grave problema plantear eso porque no hay ningún salario que se ajuste cada 3 meses por inflación. Emanuel, inquilino. ¿Qué es esto que vos decís de los primeros 12 meses que no está regulado? Hay un periodo de ventana en la ley que plantea que los nuevos contratos y las renovaciones, que son consideradas como nuevos contratos también, no hay ningún parámetro estatal que diga cuánto tienen que pedir para alquilar. Por ende, se nos ha dado hoy por hoy situaciones que piden el 100% para renovar. Porque como se ha tornado un bien escaso los inmuebles en alquiler, y estamos hablando acá, Rosario, sus alrededores y demás,
Ciudad de Buenos Aires ni Mar del Plata es realmente muy difícil como lugares turísticos y demás de que una familia alquile una vivienda para vivir y poder realizar su vida, ¿no? O sea, es muy difícil porque directamente es el reino de las viviendas ociosas. Sí. Hay muchísima vivienda construida y pocas habitadas. Sí. Rosario va camino a eso, Okay. pero bueno, no tiene por suerte las mismas características. Pero y no sentís entonces, digamos, como, perdóname, digamos, estoy tratando de organizar el tema porque, digo, por ahí siento que no sé si se divulga toda la información, pero digo, ¿no sentís que como que el mercado se ajustaba y funcionaba mejor antes de la ley? Porque, digamos, esta situación de escasez de propiedades claramente antes no estaba. Vos me decís, che, bueno, en ese otro momento había a lo mejor los costos de renovación o lo que nos cobraban las inmobiliarias, digamos, no sé, qué sé yo, alguna cuestión que he escuchado que se ha dicho, que a lo mejor sí ocurría y que a lo mejor era necesario revisar, pero yo digamos, lo que siento es que inclusive cuando, lo que te decía antes, cuando había una relación de inquilino y propietario, en general hasta los aumentos se daban de manera convenida y se daban en general cuando las cosas no andaban bien, se daban por debajo de a lo mejor de la inflación o del índice que ahora se planteó. Perdóname, te pregunto esto, pero siento que No, la ley, nosotros, digo, como que metió más ruido de lo que resolvió, me generó más problemas de los que resolvió. mira, nosotros lo que siempre evaluamos es que cuando uno analiza el todo del mercado inmobiliario antes y después de la ley, hay muchísimas matices, ¿no? O sea, vos el tipo que me estás planteando de ejemplo de una relación Sí. que sea entre propietario e inquilino, que sea a lo Digo, largo de los años. aún habiendo algún inmobiliario en el medio, viste que por No, lo menos no, acá que en sea a lo Rosario, a largo lo de los mejor años no te también. hablo de Buenos Aires porque no lo sé, pero en No, Rosario no, hay no, como no. una relación como más cercana, por decirlo de alguna manera. Sí, o con alguna inmobiliaria que sea un poco más criteriosa Claro. en sus articulados a la hora de armar contrato y demás. Bueno, eso era un poco la suerte y la dicha que tenían algunas personas que alquilaban en esa situación. Nosotros veníamos de un esquema en el cual 9 millones de inquilinos que les nombré y había 9 millones de tipos de contratos de alquiler. De ahí, ¿qué pasamos a hoy por hoy? Bueno, ya se está finalizando los viejos contratos porque ahora en julio del 2022 ya ahí terminan y pasan todos a los nuevos contratos de alquiler, en la cual hay 24 tipos de contratos de alquiler porque uno por cada distrito. Las leyes subnacionales también modifican y regulan en algún sentido la relación inmobiliaria del alquiler. En esos 9 millones anteriores que nosotros teníamos, que les contaba, bueno, ahí había de todo y había situaciones en las cuales eran muchos grises que la ley no establecía y dejaba esas prerrogativas a los propietarios de la inmobiliaria que lamentablemente muchas veces terminaban haciendo una situación de especular sobre eso que no decía la ley. Un caso claro que viene ahora a modificar todo el tema de las reparaciones. Hoy por hoy eso ya quedó claro. Si el propietario no realiza las reparaciones, el inquilino las realiza y lo descuenta del alquiler. Antes teníamos personas que se quejaban que estaban 2 años con humedad, 2 años con una ventana rota, y todo generando condiciones de inhabitabilidad que total el propietario, como volviendo a lo mismo, estamos hablando, no son todos así, ¿no? Pero Claro. en esta Sí, situación seguro. estaba. Claro. Hoy por hoy la ley vino a aclarar todo, en el sentido de que todos los contratos son iguales, los ajustes son todos iguales, todos sabemos cómo es, y pone un poco más blanco sobre negro. Es más, hay muchísimos informes estatales, privados y demás que vienen y sostienen esto. La ley vino a poner claridad en un mercado opaco, ilegal y que muchas veces se manejaba en estas lagunas de la ley. Firmemente creemos que la ley es un avance, no es un punto de llegada, tiene que mejorar, por ejemplo, este tema de la oferta, pero también
no creemos que la salida es retrotraer a lo que estábamos antes. Bien. En lo que estábamos antes realmente eran situaciones muy difíciles. Por eso después de casi 10 años de distintos momentos de debate se sancionó esta ley, que tiene mucho más que ver a cómo alquilan el resto del mundo que lo que estábamos viviendo nosotros. O sea, si estamos hablando de 2 o 3 años, en Europa hay contratos de alquiler de 5 años. Claro. Y nosotros, bueno, por eso mismo decimos, vamos de a poco, vamos avanzando. Creemos que, bueno, Argentina tiene que darse ese debate, Argentina, Santa Fe, Rosario, alrededor y demás, ese debate de lo que es el acceso a la vivienda. Por supuesto. Emanuel, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, y te deseamos un excelente fin de semana. Igualmente para usted a disposición. Hasta luego. Ahí pasa Emanuel Canelis, titular de la Asociación de Inquilinos de la ciudad de Rosario. Bueno, con su punto de vista, también defendiendo el sector. Hay de todos los casos, por supuesto. Yo también coincido en ese sentido. Yo puedo hablar por mi parte. La verdad que yo tengo una muy buena relación tanto con el titular de la propiedad como con la inmobiliaria. La verdad que nosotros en nuestro caso no nos podemos quejar. Incluso tenemos un muy buen contrato de alquiler a comparación incluso del vecino. Del mismo edificio. Porque pero siento, bueno, perdón, son... yo siento que en Rosario, por lo menos en la región, no quiero hablar de todo el país porque la verdad que no conozco y no sé tampoco cómo funciona en Capital. Pero siento que en la región esto funciona. Digo, tenés una inmobiliaria, pero el inquilino que tenés, la inmobiliaria son muy responsables, muy serias, muy profesionales las que hay en Rosario. Agarrá, no sé, 10, 12, 15, 20 inmobiliarias que son todas de trayectoria, trabajan de manera seria. Sí, por supuesto, debe haber casos aislados seguramente. Claro, pero son las excepciones, Seguro. son las circunstancias menores. Yo hay algo que también, viste, no termino de cerrar con el tema por lo menos no está puesto en discusión, digo, ¿no? El tema también de la salida. ¿Qué pasa con un inquilino que a lo mejor no cumple el contrato? Por supuesto. O que no deja el domicilio en condiciones. Hay un montón de cuestiones que pueden pasar, por supuesto, que exceden este tema.